Ingeniero, buenos días, compañeros, buenos días. En esta ocasión vamos a debatir sobre lo que es la metodología TDD, que es Test Driven Development, o que también en traducido al español es la metodología que se basa en el desarrollo guiado por pruebas, ¿no? Para mí, en esta ocasión, para mí, el TDD es una metodología ágil, ¿ya? Que involucra otras dos metodologías. ¿Cuáles son esas dos metodologías? ¿No? Es el Test Field Development y la refactorización. Es la unión para mí de esas dos sale lo que es el TDD. Entonces, ¿qué significa lo que es el Test Field Development? Es, eh, es una metodología que nos obliga a diseñar por adelantado la capacidad de prueba. O sea, que va a ser como que una metodología algo errada, ¿ya? Y lo que es la refactorización es la modificación del código sin cambiar su comportamiento. O sea, a bastantes cambios que se pueda realizar al código. eh, como no lo dicen, ¿no? Se va a querer un comportamiento tal vez más ágil o más lento, pero si tal vez tan solo cambiando lo que es el código, más no su comportamiento o no la funcionalidad. Lo que quiere obtener con esto es minimizar el número de bugs, ¿no? Tener la menor cantidad de errores, ¿sí? También es implementar solo las herramientas o solo las acciones que el cliente necesita. Tal vez no diseñar o crear código de más. También es producir un software modular altamente reutilizable. Esto nos, esto nos permitirá, en pocas palabras, lo que el TDD también nos dice es que nos preocupemos más por el qué y por el por qué antes del cómo. Con esto yo entiendo de que eh, que nos preocupemos más del qué es lo que necesito, o por qué lo necesito, o por qué lo necesita, ¿no? Hablando entre el usuario o el cliente y el programador o el servidor, ¿no? Entonces, nos referimos a eso, ¿no? Del qué es lo que necesito tal vez y el por qué lo necesito, antes del cómo es que lo necesito o el cómo es que funciona y todas esas cosas. Entonces, una de las funciones básicas del TDD, de cómo funciona, es primero conseguir los requerimientos del, del usuario y hacerlo correr en test de prueba, ¿ya? Una vez se vea qué es lo que cuáles son las verdaderas necesidades del usuario, se pasa a un test a un test a un botón verde, como se le dice, ¿no? En el TDD, donde es código limpio, como quien dice. Y si por A o B se le encontrase errores, se le pasa una refactorización y tan solo se mejora lo que son el código, más no las funcionalidades, ¿no? Porque se le explica tal vez al cliente que estas son las funciones, entonces, pero se va a cambiar tan solo el código, entonces tal vez de manera que se va a hacer que el código sea más ágil cada vez. Para mí, entonces, eso sería un breve resumen de lo que es un TDD. Mm, Ya, Ingeniero, compañeros participantes, que tengan una bonita tarde. Mi persona, William Wilber Lonchipana, les hará conocer sobre metodología de TDD, que en inglés es
Test Driven Development, que en español se llama desarrollo orientado a pruebas o al testeo, ¿no? Un poco de historia sobre lo que es Test Manager, ¿no? Desde los años 80 se podría decir que ha comenzado esta metodología. Además fue creada por Kim Beck, quien también inventó, ¿no?, lo que son las metodologías como Extreme Programmation, o sea, XP, o el Unix, ¿no? También. Esa esencia es un poco el proceso a seguir, ¿no? A lo cual yo lo haría diferente, a un simple enfoque de pruebas también. Como podemos ser el creador, ¿no? Kim Beck. Pero esta metodología también agarró algunos principios que podríamos decir, ¿no? Algunos principios como los pilares, se podría decir. El siguiente principio sería de Kirk, que dice, ¿no? Vete por lo más simple, a lo básico, ¿no? A lo tradicional. O sea, que nos quiere decir que no nos compliquemos a la hora de programar o a la hora de diseñar el software, ¿no? También otro principio, ¿no? El escribir primero las pruebas, como es Test First Development, ¿no? Escribe primero las pruebas, ¿no? Luego, ¿qué dicen? Refacturación de código, ¿no? Refactoring, ¿no? Nos dice que hacemos de nuevo, ¿no? O sea, de nuevo, les explicaré más luego eso, a qué se refiere, ¿no? Después, el TDD es la respuesta a grandes preguntas, ¿no? Mayormente nosotros, ¿qué preguntas nos hacemos cuando a la hora de crear un software o elaborar un software, ¿no? ¿Cómo lo hago, ¿no? Cuando tú no sabes por dónde empezar, por dónde comienzo, ¿no? ¿Cómo sé qué es lo que hay una implementar o lo que no, ¿no? O sea, ¿qué debería hacerse, no? Siempre nos preguntamos. A ver, compañero Ever, ¿alguna vez te ha pasado de estas preguntas? ¿Alguna vez estas cosas, lo que estoy mencionando? Sí, en algunas ocasiones sí me pasa eso de no poder conseguir lo que se quiere, ¿no? Claro, ¿ves? Siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Por dónde empezar? Casi la mayoría, como todos los compañeros de hemos pasado por esto, ¿no? A la hora de elaborar, digamos, una página HTML y no saben por dónde comenzar, no saben qué hacer. Y eso está siempre, ¿no? Cómo escribirlo también el código, ¿no? Cómo escribir, cómo se puede modificar sin romper la existencia, ¿no? Nosotros cuando estamos elaborando un software o ya sea estamos creando, cuando ya funciona, déjalo ahí, no lo toques, ya funciona, ¿no? ¿Alguna vez han hecho eso? ¿Qué me mencionas de eso? ¿Tú crees que alguna vez has escuchado o has mencionado eso? Que el código ya funciona, déjalo ahí. Sí, he escuchado de eso en algunas ocasiones, en algunos cursos. Exacto, ¿no? Ya, pasando acá. Hay varios tipos de test. Hay varios tipos de test, ¿no? Una pregunta. Hay varios tipos de... Hay varios. Pues claro, ¿no? Según un artículo de Open Systems por David Muñoz, o sea, en el artículo que menciona, estos son algunos de los tipos que se pueden distinguir, ¿no? O sea, yo lo más que los test más importantes, ¿no? Porque en realidad hay mucho, de todo hay. La primera que dice, ¿no? Si no se requiere de la ejecución o sí de la aplicación, ¿no? O sea, aquí dice la primera, ¿no? Prueba estática o test estáticas, ¿no? ¿A qué se refiere? Es como hacer una prueba sin ejecutar el código. Cuando se refiere a estático, es ejecutar el programa sin ejecutar el código. O sea, de forma estática, a eso se refiere, ¿no? La prueba o el test dinámica, ahí sí ya se aplica dos testeos, ¿no? De la caja negra y caja blanca, que más luego las haré conocer. Es como que ya acá sí ejecutas el código, se podría decir. ¿Ya? Por eso es esto, ¿no? Los primeros test. El segundo, ¿no? ¿Por qué el tipo de ejecución, ¿no? ¿Por qué el tipo de ejecución? ¿Por qué el cual? Por el test manuales o test automáticos, ¿no? Los test manuales cuando nosotros mismos, o sea, creamos los tests y lo hacemos manualmente, ¿no? Si decimos A es igual a 5, B es igual a 6, ¿no? Ambos son varchar y al final le hacemos, digamos, una suma y hacemos un testeo si suma o no suma, ¿no? Pero aquí en test automático ya es como que el mismo, digamos, el mismo lenguaje o el mismo, a veces tiene sus librerías y ya te ayudan y facilitan ese uso, ¿no? Como por ejemplo en Python,
tiene esa implementación. JavaScript también tiene. Llamas ¿cómo se llama? Una librería y con su función ya es así, rápido, ¿no? Por el tercero que digamos que veo acá es por el tipo de visibilidad del test. El test de la caja blanca y el test de caja negra. ¿Alguna idea de la test de No, no, caja no. blanca, compañero? ¿Que me está escuchando? No, no, no. Ah, ya, listo. El test de la caja blanca lo que nos menciona es que, o también en inglés, ¿no? Que dice, ¿no? Try black box. No, 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 no. Try white box. Try white box. Quiere decir, ¿no? Que hacer el testeo por el interior, cómo funciona, deben conocer. O sea, el desarrollador debe conocer, ¿no? O la persona que lo va a hacer testeo debe conocer por dentro qué es lo que va a testear, ¿no? O sea, es como que decirte, yo te traigo un celular y por dentro tú tienes que ya saber qué cosas tiene por dentro y cómo funciona. A esto se refiere con caja blanca. Y con la caja negra, con test caja negra, o en inglés también es ahí, black box, se refiere que a este ya ¿cómo se llama? Ya sea el que va a hacer el testeo no tiene que tener conocimiento ninguno de lo que cómo funciona por dentro. Es como que tú te compras un celular y tú lo manejas, ¿no? Plan, 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 y tú haces tu propio testeo, ¿no? Llamas, juegas, pero por dentro tú no haces ninguna idea tienes, ¿no? Cómo funciona por dentro. A eso se refiere con esos dos testeos, ¿no? Y por último, acá tengo, ¿no? Por la potestad del test. ¿A qué se refiere, no? El test de desarrollo. El test de desarrollo ya es basado sobre el cliente, ¿no? ¿Cómo lo va a testear, no? Todo el cliente, perdón, mejor dicho, todo el desarrollador, el programador, ¿no? Va a hacer el testeo todo. Y por el test del cliente es como que cuando nosotros ya levantamos todos los requerimientos y hemos entregado el producto y el cliente va a hacer el testeo, obviamente, puede ser por la mitad, ¿no? Si te quería con menú, se quería con una barra, se quería con buscador, o sea, todo, ¿no? Es el test del cliente, ¿no? Lo que son más importantes, ¿no? Acá tenemos procesos del TDD, ¿no? Aquí tengo los procesos. A ver, lo haré lo más rápido que pueda, ¿no? El proceso de TDD podemos reducirlo a los siguientes pasos, ¿no? Aquí lo están los siguientes pasos, ¿no? Escribimos una prueba que recoja todos los requerimientos, ¿no? O sea, primero cuando nosotros vamos a elaborar levantamos los requerimientos, o sea, recogemos todo, ¿no? Lo que va a querer el cliente. Luego de ahí ejecutamos la prueba, ¿no? Sin haber creado el código todavía. Ahí ejecutamos la prueba. Si está bien, va a fallar en caso de encontrar es que no estamos desarrollando bien. O por lo tanto no es válida, ¿no? Porque para evitarlo, ¿no? Futuros errores, ¿no? Por eso. O sea, hacer esto. Mayormente esto lo que sugiere, así el TDD, es que mayormente no se pueden hacer de esta forma. O creando una página, digamos, un HTML, algo, no sé. Hacer un testeo sin haber construido nada. Entonces, ¿qué nos recomienda esta metodología? Dice que al menos hay que hacer un esqueleto, ¿no? Un esqueleto, digamos, esto va a ser tal, tal, nada más como un esqueleto y hacer el testeo ahí. Y esa sería la forma de otra forma para facilitarnos, ¿no? La tercera, si escribe la mínima cantidad de código necesaria para que el test pase. Claro, a eso me refería con hacer como un esqueleto. Así, por esto si en otros lo conoce como una metodología ágil que te facilita, que no tienes que complicarte la vida tanto, ¿no? Listo. El cuarto sería, se vuelve a ejecutar la prueba, esta debe correr correctamente, ¿no? Cuando hemos ejecutado, digamos, el esqueleto, tiene que correr correctamente, tiene que pasar el testeo, ¿no? Si no, ya pues retroceder hasta que pase el testeo. Listo, cuando ya haya pasado todo esto, se recomienda refactorizar. ¿Qué nos dice? Refactorizar, o sea, volverlo, ¿no? Volver al código escrito, ya que cualquier cambio que hagamos, o sea, va a estar seguro, o sea, ya ahí no vamos a tener miedo, ¿no? Oye, ya funciona, déjalo ahí, ¿no? Ahí es normal, ¿no? Vamos a poder modificar, porque ya hemos hecho varios testeos, ¿no? Aquí no va a funcionar si los testeos son variables, claro. Repetimos este punto 1 para el siguiente requerimiento, así. Esto va a ser prácticamente como un ciclo de vida, como pueden ver aquí. Su objetivo principal de esto es
es crear primero las pruebas, o sea, creamos primero las pruebas y luego escribimos software en palabras así más simples, ¿no? Primero, como podemos ver aquí, creamos el test. Luego, ¿qué hacemos? Esperamos que el test falle, porque siempre va a fallar en un momento, ¿no? Cuando estamos creando el test. El test debe fallar ya que no hemos escrito el software, por eso, obviamente, ¿no? Luego pasamos a casa, ¿no? Escribimos el código que cumpla lo básico, ¿no? Como lo esqueleto, a eso me refería, ¿no? Este código debe cumplir con los básicos requerimientos, ¿no? Los requerimientos principales, se podría decir. Verificamos el test para siguientes errores y así pasamos al siguiente, ¿no? Mejoramos el código revisando que falle o refactorizar, ¿no? Esta parte, ¿no? Conclusiones y recomendaciones sobre el TDD, ¿no? A mis conclusiones, ¿no? Sugiere primero crear pruebas antes de hacer el código. Esto es muy importante, ¿no? Primero las pruebas, recién el código, para que así a la hora de programar sin miedo, ¿no? Listo. Siguiente, ¿no? Sugiere un ciclo de vida para poder mejorar y de manera correcta. A eso me refería con el ciclo de vida, ¿no? Con esto así, un ciclo de vida. Listo. La 2, la minimización de números de efectos que llegan software en esa fase de la producción, ¿no? O sea, a la hora de producir el software, o sea, minimiza todos los defectos, ¿no? O sea, los bugs, ay no, ¿cómo se podría decir, no? Palabras vulgares también, el lag, que dicen, ¿no? O el, ¿cómo se llama? De sport, también, un overflow, ¿no? Hay varios factores, ¿no? Listo. La tercera, ¿no? Que sería la producción de software modular, altamente reutilizable y preparado para el cambio, ¿no? Esto nos quiere decir que para futuras generaciones este software va a estar ya preparado. Si el cliente, digamos, quiere tal agregar, ya tenemos todo nuestro test, ¿no? Todo nuestro test documentado, ¿no? Digamos, esta función lo llamo, ya esta función es así, ya listo. ¿Cuál falla este test? Ya listo, digo, esta función, ¿no? Porque ya conocemos todo, está bien documentado y sin miedo a los cambios, ¿no? Para generar la aplicación de calidad, ¿no? Para generar la aplicación de calidad, con esto se debe entender que no consiste en escribir miles de tests. O sea, no es que escriban todos los tests, no se refiere a sin enfoque concreto, sino se consiste en definir primero antes de poner a programar. O sea, primero hay que definir, ¿no? O sea, los principales, ¿no? Y bajo este punto de vista yo también os aporta una visión muy amplia, ¿no? Una visión más amplia, se podría decir, ¿no? De lo que vamos a programar. A veces cuando estamos en testeo, ahí te das cuenta, ¿no? Uy, falta esto o falta esto, ¿no? Pero aquí yo tengo una conjetura que quisiera discutir con mis colegas, William y Ever. Acá tengo una conjetura, ¿no? Que dice así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hacemos testeo, un software hace un testeo de si está mal o está bien. O sea, es como decir, rojo que falla, ¿no? Verde que si está bien, pasa, ¿no? Pero, ¿qué tal si a ese software de testeo lo colocamos otro software de testeo al mismo código? ¿Qué crees que saldría ahí, compañeros? ¿Rojo o verde? Rojo, mi estimado colega Ever. Sí. A mi otro estimado William Choquebanca Cáceres, ¿qué me podrías mencionar? Rojo o verde, si hacemos un testeo al mismo software con otro software de testeo. Verde, ya. La conclusión, mira, sería si es que sale rojo, entonces el software de testeo no sirve, estaría roto, entonces no sirve para hacer testeo. Pero si saldría verde, estaríamos diciendo que el software como nos muestra así también que fallas y no fallas, entonces no nos estaría mostrando las fallas. En ese caso la respuesta yo diría por conjetura que no llega a una conclusión. Por eso se llamaría una conjetura para mí, ¿no? Y así
basándome así en estos principios, yo concluiría desde mi punto de vista también que esta metodología es muy bueno, es optimizable, así facilita con el futuro la mejora del software, pero también, ¿no? Esa conjetura también se contradice, ¿no? El único que yo lo vi, listo. Y este software yo diría que está preparado para el cambio, ¿no? Y gracias, y eso sería todo. Y pasaremos con el siguiente exposiciones. Ingeniero, compañeros, que tengan un muy buen día. Mi persona, cuyo nombre es William Ariel Ponga Cáceres, les va a hablar un poco sobre su punto de vista o sus apreciaciones críticas sobre lo que es el Test Driven Development, o TDD, o más conocido en español como el desarrollo guiado por pruebas. Antes de comenzar, nos deberíamos preguntar qué es el TDD. El TDD es una metodología de desarrollo de software, cuyo objetivo es crear primero las pruebas, luego el código que pase las pruebas satisfactoriamente y por último refactorizar el código escrito, agilizando el desarrollo del software. Sus siglas en inglés son Test Driven Development, en español son desarrollo guiado por pruebas. El TDD fue desarrollado por Ken Beck, el mismo desarrollador que creó la programación extrema o la metodología XP, y se apoya generalmente de la metodología que es la programación extrema, pero su eficiencia del TDD es considerablemente alta y ahora se puede ser acoplada a la mayoría de métodos o de metodologías ágiles existentes. Esta metodología está más enfocada a la manera en cómo se escribe un código de calidad para poder desarrollar un software. Ahora hablemos como el TDD como una herramienta de diseño. Cuando Ken Beck desarrolló esta metodología, lo hizo para ayudarnos a obtener un mejor código. Para ello, una vez que tengamos una lista de los requisitos que deben satisfacer el software, debemos seguir los siguientes pasos. El primero es escoger un requisito. Luego escribimos un test que falla porque no tenemos la implementación. Luego creamos la implementación. Ejecutamos los tests. Si estos pasan correctamente, pasamos al siguiente punto, el cual es refactorizamos. Vemos si podemos mejorar o cambiar algo que pueda obedecer nuestro código. Y actualizamos de nuevo los requisitos, quitando los que ya hemos cumplido y agregando algunos que tal vez se nos haya olvidado agregar. El TDD trabaja con algo llamado requisitos. En realidad, cada requisito es prácticamente cada funcionalidad que nuestro software va a requerir. Por ejemplo, si es una aplicación de tareas o algo, tal vez va a requerir un inicio de sesión o un agregar tareas o un borrar tareas. Ahora, para poder hacernos cargo de cada requisito, nosotros vamos a usar un ciclo, el famoso ciclo Read, Green, Refactor. El ciclo Read, Green, Refactor, o también conocido como el algoritmo del TDD, se basa en tres pilares fundamentales, que es el red o el rojo, que se trata de escribir el test que falla, es decir, tenemos que escribir un test primero antes de realizar la implementación. Luego se pasa al green o verde, que una vez que ya tengamos nuestro test escrito, recién procedemos a implementar nuestro código necesario para que nuestro test pase. Y viene el último, el más importante, el refactor. Una vez que ha pasado nuestro test, lo que debemos hacer es examinarlo para ver si existe una posibilidad de que se pueda mejorar. Una vez que estos ciclos terminan, podemos pasar al siguiente requisito y así sucesivamente hasta acabar con todos los requisitos que nuestro software va a necesitar. Aquí vemos una imagen donde vemos prácticamente el ciclo de Read, Green y Refactor. Donde en rojo escribimos los tests que va a fallar, el verde ya la implementación del código para que la prueba falle y la refactorización. Y así se va haciendo un ciclo hasta que podamos terminar con todas las necesidades que el software requiera. Para esto tendremos un proceso de desarrollo. Si nos hemos dado cuenta, el TDD va más enfocado a la parte del código, ya que la mayoría de metodologías ágiles o metodologías de desarrollo de software que existen se centran más en la comunicación del equipo o sobre cómo el equipo va a llevar este desarrollo. Pero esto también puede implicar que se cree un buen plan de ejecución del proyecto, pero al momento de la implementación del código se pierde bastante tiempo posteriormente haciendo los tests, comprobando si todo funciona bien, haciendo un debug, un testeo.
Es por eso que el TDD se puede apoyar y también se puede copiar de algunos aspectos bastante importantes de otras metodologías existentes, como es el Scrum, el Kanban, o entre otros. Ahora, el proceso comienza cuando el cliente describe su historia de usuario, qué es lo que quiere hacer, qué requerimientos va a querer o cómo es lo que él va a querer que su software sea. El segundo es que se escribe con el cliente los criterios de aceptación, desglosando toda la información que nos ha pasado en el punto 1. En el tercero, se escoge el criterio de aceptación más simple y se traduce a una prueba. Eso quiere decir que ya hemos desglosado cada necesidad que el software va a tener y para cada necesidad vamos a crear una prueba. Ahora, en el 4 se comprueban que estas pruebas fallen, que es el primer paso del ciclo de desarrollo. Luego se escribe el código que hace para que pasen las pruebas. En el 6 se ejecutan las pruebas. En el 7, si todo está bien, se refactoriza y se limpia el código. En el número 8 se vuelven a pasar todas las pruebas para comprobar que todo esté bien. Y en el 9 volvemos a la parte 3 para que pueda continuarse todo de nuevo. Aquí tenemos algunos ventajas del TDD, en el cual es que podemos mejorar nuestra aplicación en cualquier momento, sin miedo a dañar algo, ya que como siempre tenemos una prueba, vamos a necesitar, nuestra aplicación siempre va a estar funcionando correctamente. Aparte, los tests que realizamos sobre las interfaces de nuestro software no siempre son completos, ya que a veces los tests no necesitan pasar completamente toda una aplicación, sino solo por pedazos. Y los equipos de testing, de desarrollo y de análisis son más eficientes, ya que se ahorra mucho tiempo al codificar. El software está desarrollado de la manera correcta y se ahorra bastante tiempo tratando de buscar errores o bugs en el software en el futuro. Ahora tenemos bastantes herramientas dependiendo del lenguaje de programación que podemos utilizar. En realidad existen una variedad de frameworks, pero aquí estamos entre probablemente unos 4 lenguajes que la mayoría de nosotros conozcan. Por ejemplo, para Java existen los frameworks de Unity, Red Assured, Selenium, Mockito. Para JavaScript tenemos Jasmine, Ava, Tail, Mocha, Jest. Para PHP tenemos PHP Unit, Codeception, Behat, PHP Spec. Y para Go cuenta con un paquete incorporado que se llama Testing. Mis compañeros y yo dimos sobre lo que es el TDD. Ahora, para finalizar, creo que sería mejor tratar de dar un pequeño ejemplo sobre cómo se podría llevar el TDD en la aplicación práctica. Así que les hemos preparado entre mis compañeros y yo una pequeña aplicación que simula como si fuera una calculadora. Y para eso vamos a usar un framework de JavaScript que se llama Jest, que nos ayuda a crear el testeo para la aplicación. Como aquí vemos, donde está el cursor, tenemos prácticamente dos aplicaciones que podría ser una calculadora, la cual es sumar y la otra es multiplicar. En la suma, lo que hemos hecho es crear una función llamada sum que va a recibir dos parámetros, b y a. Y a la vez nos va a retornar la suma de b, el valor de b sumado con el valor de a. Y prácticamente lo estamos exportando. Ahora, antes de esto, revisemos nuestro archivo suma.test, que es prácticamente lo primero que debemos hacer, crear nuestro test. Nuestro test, gracias al framework que estamos usando, lo podemos hacer de la siguiente manera. Declarando test, pasándole un pequeño mensaje de qué es lo que nos debe decir y un callback. Y aquí estamos diciéndole que esperamos al ejecutar la función suma, pasándole estos dos parámetros, nos debe resultar 3. Veamos la implementación. Al momento de implementar, recibimos dos parámetros, b y a, y nos retornan la suma respectiva. Ahora, para poder ejecutar todo esto, vamos a usar el uso de unos comandos que nos ayudan para poder comprobar esto. Bien, cuando vemos aquí, en la parte de acá dice pass, que indica que nuestro test ha pasado, y nos dice que la suma.test ha salido exitosa. Como tenemos dos archivos que son de testeo, nos dicen que ambos han pasado, pero digamos que aquí nos equivocamos y ponemos 4. Aquí prácticamente estaríamos diciendo que la suma de 1 y 4 va a ser 3, y es algo que no va a pasar. Entonces, cuando nos ejecutamos otra vez, nos sale el error, donde dice que el testeo ha tenido un error, y nos indica que el archivo que ha fallado es la suma.test. Y aquí nos indica que ha fallado y que es lo que esperaba.
donde la suma 4 no es 3. Ahora, regresando a un punto anterior, ya que cuando usamos este tipo de primero escribir el testeo y luego escribir la implementación del código, no deberíamos tener miedo de modificar código o algo, porque nuestra aplicación debería seguir funcionando en lo mismo. Entonces podemos modificar esto haciéndolo de la siguiente manera. Entonces, esto es prácticamente el mismo código de acá, cumple la misma función, simplemente que está usando una sintaxis más corta y algunos atajos. Entonces, si nosotros quisiéramos comprobar que es verdad de que una vez explica las pruebas, el código que después implementemos en esta aplicación no va a fallar, tendremos que ejecutar el código mando de nuevo. Y como vemos, se pasa todo de nuevo. Entonces tenemos que comprobar que, siguiendo más o menos todo lo que es la metodología del TLD, al mismo tiempo que vamos escribiendo nuestro software, casi al final no vamos a necesitar estar revisando si tiene algún bug u otros problemas, porque todo ya prácticamente va a estar bien implementado. Eso sería todo.